Buenos días. Los estoy dejando entrar por el celular porque si los dejo entrar por la compu entran 6, 7 al mismo tiempo y ya no veo quién entró. Leilani, buenos días. Nicolás, bienvenido. Nancy, buenos días. Dulce, bienvenida. Melanie, buenos días. Bienvenidos. Ok. Buenos días. Si todo sale bien, hoy terminamos un poquito antes de la hora. Y con el otro grupo terminé a la 1 hora, 50 minutos así nada más. Así que igual y ahorita también hacemos lo mismo, ¿no? Bienvenidos todos, gracias. Voy a empezar a grabar para que queden los avisos en la plataforma. Miguel, buenos días, bienvenido. Brian, buenos días, bienvenido. Déjenme empiezo a grabar. Sí. Ok, Janet, está bien. Gracias por avisarme. No hay problema, acuérdense que cuando pues si ya tienen ustedes conflictos por ahí de acceso, pues sí, se entiende que van a estar entrando y saliendo, pero una vez que les di el primer acceso ya no hay problema por lo demás. Andrés, bienvenido, buenos días. María Fernanda, bienvenida. Carely, buenos días, bienvenida. Por allí hace unos momentos le mandé yo, Aileen, buenos días, bienvenida. Le mandé yo por ahí a Rebeca, en su querida jefa de grupo, el acceso a un link, a un chat de WhatsApp. Laura, buenos días, bienvenida. Se los estoy poniendo, Andrea, Estefanía o Andrea, no sé cuál es el que prefieras. Bienvenida, buenos días. Se los estoy poniendo en el de mensajes, ¿sí? De hecho, Rebeca, pues estás también como administradora, te puse de administradora en el chat. Miren, normalmente no suelo tener contactos por WhatsApp porque a veces es un poco conflictivo para mí tener que responder, pero dado lo que pasó con Olaf, dado que a veces hay dudas sobre tareas, sobre trabajo, sobre plataforma o avisos que necesitan ustedes darme y a lo mejor dicen es que no puedo avisar por grupo, no tengo forma, pero puedo hacerlo por el chat, puedo hacerlo por Messenger. A veces sí veo todos sus mensajes me llega el correo y yo voy y reviso qué es. En ocasiones no contesto, no es que no quiera contestar, es que te han dado muy ocupada. Por ejemplo, hoy que es viernes, es mi día de trabajo más pesado. Empiezo a las 8:30, termino a las 2:50, con los descansos que tenga entre una sesión y otra. Inicio de nuevo a las 3:30 y termino a las 10:50 de la noche. Entonces, créanme, es un día sumamente pesado. A veces hay dudas que tienen los grupos que no puedo resolver de manera inmediata, pero resuelvo en el momento en el que estoy disponible o en el momento en que tengo un ratito libre. Entonces, decidí, allá tengo un chat de WhatsApp con otro grupo de avisos también, y pues dije yo, todos coludos o todos rabones, ¿verdad? No le puedo dar a uno un beneficio que no le estoy dando a los demás. Entonces voy a crear este chat de WhatsApp. Es voluntario, no es obligatorio agregarse, pero es un chat para los avisos. O sea, si ustedes me necesitan avisar a mí que están faltando por alguna situación, si ustedes necesitan preguntar algo sobre mi materia, única y exclusivamente mi materia, no otras materias, por favor, si ustedes, para que también le demos un poquito de libertad a que Rebeca no sea la que tenga que estar filtrando los mensajes, pues háganlo a través de ese link, ¿no? Ingresen desde de alta. Si no los voy a tener obviamente como usuarios agregados, por lo tanto se tienen que identificar, sobre todo si tienen nombre artístico en su teléfono de WhatsApp, le dicen, no, soy fulanita de tal y le aviso que no voy a entrar, o fulanita y aviso de esto, o tengo dudas sobre este tema. Ahí voy a dar avisos. También siempre publico en plataforma, pero pues luego hay quien no lee las plataformas, hay quien no revisa ningún mensaje, y a veces nada más WhatsApp es lo único que revisan. Entonces, please, por favor, agréguense. No los voy a andar molestando, así como no publico actividades fuera de horario de clase, tampoco suelo publicar, a menos que sea extremadamente urgente, avisos fuera del horario de clase. Las reglas para el uso del chat de WhatsApp que les acabo de agregar por ahí son muy sencillas. Es, por favor,
de 7 de la mañana a 10 de la noche. Absténganse de mandarme mensajes estando ebrios y en la madrugada porque no contesto, los bloqueo, al contrario. No llamadas. El hecho de que les esté dando acceso a mi número telefónico no significa que me puedan marcar a cualquier hora o en cualquier momento. No respondo llamadas. A las únicas personas a las que les respondo las llamadas son a los jefes del grupo. ¿Sí? A las demás personas no les respondo las llamadas, así que por favor absténganse de llamarme. Fines de semana, solamente si es algo muy urgente. Con ustedes no tengo clases el lunes, así que no aplica. Solamente en urgencia me escriben ustedes en fin de semana, porque pues el fin de semana es mi espacio personal, se lo dedico a mi hijo. Sí estoy en línea, sí me conecto, tengo N cantidad de grupos, es más, estoy en un grupo donde hay 500 personas y platico con ellas y leo todos sus mensajes, pero eso no significa que yo vaya a contestar cuestiones de trabajo en fin de semana, ¿no? Entonces todos tenemos nuestros espacios de descanso, les pido por favor nada más respeten eso. Y pues ahí está abierta la comunicación. A los que entraron tarde, les estoy comentando que creo un chat de WhatsApp. Voy a volver a poner por si no se ve el mensaje. Es acceso voluntario, agregarse o no a él, ¿sí? Para que puedan ustedes estar atentos al mensaje o para que ustedes puedan comunicarse conmigo de forma ya más directa. Si me van a mandar un mensaje privado, va lo mismo. Tendría que, porque no desean compartir la información en el chat, ok, es permitido, solamente les pido se identifiquen y ya me comentan en privado lo que quieran ustedes decirme, que no quisiesen que el resto del grupo se entere, ¿no? Aquí la finalidad es hacer una comunicación fluida. No quiero después que digan, es que me pasó esto y la profe fue bien gacha, no me quiso dar chance. Oigan, les estoy abriendo la puerta a la comunicación. Comuníquense conmigo, porque yo no soy adivina. Y como no soy adivina, ok, muchas gracias, Elitania. Gracias por avisarme. Y como no soy adivina, pues obviamente no puedo saber qué es lo que les pasa. Entonces, en esos tipos de situaciones les pido por favor que pues agreguen ahí. Yo sé que ustedes tienen su propia forma de comunicarse, que no me cuesta nada decirle a Rebeca que Rebeca avisa al grupo, ¿no? Pero a veces hay situaciones en las que los grupos dicen, es que yo quiero hablar directo con la maestra, o es que yo quiero esto, o a veces no revisan el chat del grupo. Ya me pasó con lo de Olaf, ¿no? Tuve un alumno que me escribió, profe, quiere entrar a la clase y no puede. Y yo así, pues es que no hay clases, está suspendido, di avisos por todos lados. Y no había entrado, no había visto, quería entrar a la clase y yo así de, pues no podemos, ¿no? Entonces, por eso mismo creé este chat con esa finalidad, sobre todo cuando en los exámenes si hay problemas o situaciones, para que se puedan ustedes contactar. Lo voy a poner en la plataforma también, ¿sí? Para, en caso de que, si el link se cae o no pueden ingresar, me avisan para actualizarlo. De todas maneras, a Rebeca le puse de administradora para que ella también pudiese agregar, quitar, silenciar o poner a alguien en caso de que yo en ese momento no pueda. Y pues ahí está, la puerta abierta a la comunicación. Aprovechenla si es que la quieren aprovechar y si no, pues también, ¿no? O sea, ya saben ustedes, después no quiero que me digan que no me comuniqué o que no hubo forma de que yo me comunicara en ese sentido con ustedes. Les dice, eso es lo que respecta al primer aviso. ¿Y por qué además? Porque podemos tener la siguiente sesión. Ok, gracias Daniela por el aviso. Vamos a tener en la siguiente sesión por ahí la clase de participación. ¿Sí? La sesión del martes que viene, voy a dejar ahorita una tarea de participación que ustedes van a poder llevar a cabo. Déjenme presento para poderles mostrar ya lo de la clase. ¿Qué hora es? 10:09. Ok, mire, nosotros vamos a tener para una actividad que se va a abrir a las 11:20, que es el foro, ¿sí? El foro se va a llamar Efectos de la Contribución. Y además se les voy a poner en el apartado que es libros y leyes, el link del Congreso, también se va a publicar a las 11:20. Este link del Congreso les va a mostrar esta página que les estoy enseñando aquí. Justamente es el lugar en donde nuestras leyes estatales y municipales se publican, y la razón por la cual les estoy incluyendo el link del Congreso es porque ustedes van a necesitar para la tarea de participación el tener acceso a la Ley de Hacienda para el estado de Baja California Sur, a la Ley de Hacienda del municipio de La Paz y tal vez en algunas situaciones, dependiendo, ¿sí?, la Ley de Ingresos, ¿no? O sea, ya aquí dependerá de cómo hagan ustedes su investigación. A mí no me cuesta nada ponerle los links o bajarle las clases y agregárselas como les agregué, las clases,
las leyes como se las agregué aquí. Digo, aquí están las leyes federales, no me costaría nada hacerlo. Sin embargo, creo que es importante que ustedes se acostumbren al manejo y al uso de nuestras páginas oficiales, que son las que nos van a permitir a nosotros la información. Por favor, ¿sí? En la parte de la tarea de participación que vamos a estar viendo esta sesión, pues es ahí donde ustedes van a tener que buscarla. Nosotros vimos la clase pasada un poquito de la característica de la potestad tributaria, la obligación, concepto y clasificación, y dejé yo por ahí un mapa conceptual que queda en formato libre, ¿sí? Que está en plataforma, lo van a encontrar en la parte de septiembre, su actividad 2, si mal no recuerdo. Sí, que está para el 25 de septiembre y ahorita pues está nada más asignado, ¿no? Nadie lo ha entregado. Y el foro lo voy a abrir para esta sesión. En la parte de línea del tiempo les recuerdo que les abrí hasta ayer la entrega sin sanción y que a partir de hoy empiezan a correr los días de entrega con sanción. Todavía tengo 6 personas sin entregar en línea del tiempo, por favor, hay que entregar. Y si ya entregaron, revisen que no haya quedado en borrador porque entonces me marca como no entregada. En ese apartado, esto es lo que vimos. Ahora, lo que vamos a ver, ¿sí? Lo que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a ver los principales efectos de la obligación o la contribución y la extinción de la misma. Y en plataforma se va a abrir el foro efectos de la contribución que va a derivar de esta clase. La tarea para participación, que es justamente lo que quiero que ustedes investiguen, es esto. Van a investigar los tipos de impuestos, tasa y que grava. Por ejemplo, el IVA grava el consumo de bienes y servicios. ¿Dónde voy a encontrar esa información? Como es un impuesto federal, lo voy a encontrar en la ley del IVA, ¿sí? Pero hay impuestos estatales y municipales. No se limiten a los impuestos. También pueden hablar de los recursos tributarios, derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejora, si es que vienen especificados en la ley, ¿sí? Por ejemplo, la estatal y la municipal especifica qué son los derechos, especifica qué son los aprovechamientos. Cada uno de estos puntos o cada uno de esos rubros, pues es participación. La dinámica que vamos a hacer para el proceso de participación es que yo voy a sacar el listado de quienes ya participaron, de cuántos puntos tienen, y inicialmente voy a trabajar con aquellas personas que no han participado todavía. Lo voy a hacer de manera aleatoria, se les va a dar la oportunidad a través de la ruleta de que participen. Si por alguna razón estas personas no participan, quienes ya tienen la participación de la clase pasada están libres de participar, pueden participar en cualquier momento. Si 10 puntos acumulan, 10 puntos pueden acumular, no tengo ningún problema porque esto es un tema extenso, hay mucha información, pueden ustedes acumular puntos para el examen, lo que ustedes consideren, pero primero vamos a trabajar de forma aleatoria con quienes no han tenido la oportunidad de participar. Y si esa persona no responde, le voy a permitir entonces o les voy a dejar libre a los que ya tienen esta dinámica, que ya tienen puntaje, de que sigan participando. Aquí la idea es darle la oportunidad a todos de manera equitativa, ¿sí? A participación, para que no me vayan a decir después, oiga, profe, es que mi chance me dio a participar, no tuve puntos. Y no. Y todos parejos. Le vamos a dar la oportunidad a todos. Si aprovechan su oportunidad, bueno, si la desperdician ya no es problema mío, es problema de ustedes. Entonces, esto es para la participación. ¿Dudas o preguntas con lo de la tarea? ¿No hay dudas? Conste, luego después no me digan que sí tenían dudas y que no supieron. Perdón. Entonces nada más es investigar los tipos de impuestos, nada más estatales y municipales. Y federales, estatales y municipales, ¿sí? Exacto. Sí. Son los tres. Hay impuestos y pueden ustedes extenderlo al recurso tributario, o sea, a los derechos, a los aprovechamientos, a todos, porque están ahí, o sea, en la ley, de la Hacienda, todos ellos marcan justamente qué es un derecho, qué es un aprovechamiento, y te dice el concepto y te dan los ejemplos. Entonces, todos esos son participación porque forman parte de los recursos tributarios que tenemos nosotros, ¿sí? También. Porque aquí sí, qué tan largo o qué tantos puntos voy a dar va a depender de ustedes. Si ustedes nomás se enfocan a los impuestos, pues hasta ahí, sí, van a ser 20. Si ustedes además agregan derechos, aprovechamientos estatales y municipales, pues se extiende a 30.
¿Por qué? Porque son más conceptos, pero eso es cuestión de ustedes, de la investigación que hagan y del trabajo que traigan, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. Ahora sí vamos a iniciar. Les recuerdo que si tienen dudas hay que levantar la mano. Aunque escriban en el chat, levanten la mano si tienen dudas para que yo pueda darme cuenta que están participando, ¿sí? Por favor. Vamos a empezar entonces. Vamos con los principales efectos de las contribuciones. Hay algunos efectos de las contribuciones desde el punto de vista económico. Recordemos que, de hecho, las contribuciones, la razón por la cual se crean es para la captación de recursos por parte del Estado, es decir, para poder financiar el gasto público. Sin embargo, también va a haber una influencia en lo que son los agentes económicos. Dentro de lo que sería es el flujo circular de la renta, pues va a influir en la oferta, en la demanda, en las empresas, en las familias, afecta el ingreso disponible. Esto significa que va a afectar la función de la demanda, esta función de la elasticidad de ingreso que nos dice que la demanda de un bien o servicio está en función del nivel de ingresos de la persona. También va a alterar los precios que pudiesen existir, porque entre más impuestos paguemos, pues hay una diferencia en el pago de los impuestos, de los insumos, de las mercancías que se van a pagar, por ejemplo, ¿no? Cuando se hizo el aumento del IEPS para los alimentos chatarra, pues dice, bueno, no, profe, pues no cambiaron de precio. Pues sí subieron un poquito para absorber esta parte del porcentaje de IEPS, pero también cambiaron de tamaño. Entonces ahora nos venden un pan más chiquito por el precio que nos vendían el anterior pan más grande, ¿no? Entonces hay una afectación directa a lo que es la parte de la oferta, de la demanda, de la producción, del consumo, ¿sí?, que podemos llegar a tener. Hay un efecto sobre la competencia, porque obviamente si hay una segmentación de mercado, si hay un incremento en los costos, también pues puede haber un problema entre las empresas al momento de competir. Se pueden dar servicios asesorías, perdón, es que se me trabé. Servicios de asesorías en donde algunas despachos contables le indican a las empresas las maneras correctas para hacer uso de las lagunas que pueden existir en la ley y pagar menos impuestos. También hay un efecto desmoralizante. Y esto lo vimos al inicio de la pandemia, ¿no? Cuando la pandemia empezó y que que se dio el semáforo rojo y que tuvimos que cerrar, hubo un efecto desmoralizante en las empresas y en los contribuyentes, porque se les solicitó al gobierno federal pues no exención, sino más bien una prórroga en el cumplimiento de las obligaciones, y el gobierno federal dijo que no, que teníamos que pagar impuestos sí o sí, trabajáramos o no trabajáramos. Nosotros teníamos que pagar los impuestos correspondientes, pero también teníamos que las empresas tenían que mantener a sus empleados. Entonces muchas empresas cerraron por estar imposibilitados para poder cumplir con esas obligaciones. Hubo pérdida de ventas, hubo algunas competencias desleales, otro tipo de situaciones que desmoralizó la parte económica. Entonces, los empresarios a veces sienten que el pago de los impuestos puede llegar a ser injusto, porque hay empresas grandes que pueden tener estrategias que les permiten pagar menos impuestos, y hay empresas muy pequeñas que no pueden hacer eso, entonces no pueden competir, ¿sí? Y por eso en muchas ocasiones lo que hacen es pues vender por fuera, ¿no? O hacerlo sin estar reportando las ventas, que eso ya es evasión. Pero bueno, son algunos de los efectos negativos que pudiera llegar a tener la creación de contribuciones o los impuestos. Los impuestos, por otro lado, pues tienen ciertas funciones, ¿no? Deberían ser exclusivamente para que el Estado se llegue de recursos. Sin embargo, va a manejar funciones como la de redistribución del ingreso, la mejora de la eficiencia económica, pueden ser proteccionistas o de fomento y desarrollo económico. En lo que se refiere a la redistribución del ingreso, pues cuando nosotros pagamos impuestos, creo que ya lo hemos visto con los otros temas de la clase pasada, pues el dinero se utiliza para lo que son los programas sociales, se utilizan para beneficio de los servicios que el Estado nos pueda proporcionar. Puede haber efectos positivos y efectos negativos. El efecto negativo sería este apartado que veíamos nosotros, ¿no? De que me afecta de manera directa a mis ingresos y por ende voy a ver reducido mi consumo. Pero también puede significar que al pagar impuestos, pues estoy recibiendo agua potable, tengo alumbrado público, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera o una forma en cómo el Estado
utiliza sus ingresos a través de los impuestos para poder redistribuir a las zonas más afectadas o a las clases sociales menos beneficiadas un poco del ingreso que se percibe en la nación. Nos ayuda al proceso de mejora la eficiencia económica, ¿no? Se pueden corregir ciertas fallas de mercado como las externalidades. ¿Qué es una externalidad? Pues son aquellas cosas, cuestiones que nos pueden llegar a afectar, como el tipo de cambio, tasa de interés, situaciones a nivel internacional, situaciones de política, y las políticas fiscales ayudan a este proceso de corrección, los errores o las problemáticas que pudiera tener el flujo comercial, ¿no? Entonces, también puede ser que no ayude tanto si la política fiscal es contraccionista. Yo ya se los había comentado en algún momento. Cuando tenemos impuestos muy altos, pues se contrae el mercado. Consumimos menos, producimos menos, vendemos menos, pagamos menos impuestos, ¿no? Entonces, en ese punto puede haber también un retroceso, pero normalmente se suele utilizar para la parte de regular, ¿no? Por lo tanto, es mejorar la eficiencia económica. Los impuestos, las contribuciones pueden llegar a ser proteccionistas también, ¿sí? Es decir, proteger el mercado, proteger un sector en específico o, en su caso, proteger la vida de las personas. ¿Cómo puede ser esto? Sencillo. Yo les pongo un ejemplo que se dio aquí en México. Antes del año 2000, a lo que es China, a los productos de origen chino, se tenían aranceles que entran dentro de lo que son los impuestos, considerados prohibitivos. Es decir, a los productos chinos se les cobraba un arancel que iba del 400 al 1200%, ¿sí? Entonces era una cantidad enorme lo que se pagaba, por ende era muy caro traer productos chinos y se decidió o las personas no las compraban en ese entonces. ¿Por qué digo antes del 2000? Porque en el 2001 China ingresa a la Organización Mundial del Comercio, a la OMC. Sí, y la OMC, que es una organización de donde México forma parte desde que era el GATT y que ratificó su adhesión en 1994, pues tiene dos principios, el principio de no discriminación y el principio de trato nacional. Entonces, como estamos adheridos a los convenios, tenemos que cumplirlos. Esos principios indican que no podemos poner aranceles prohibitivos, ¿sí?, de ese tipo a países miembros. El máximo arancel que se le puede poner a un producto de un país miembro es el 35%. Se pueden llegar a aplicar algunas otras medidas no arancelarias, pero tienen que ser dar aviso, porque si no se está generando lo que es práctica desleal. Entonces, imagínense, China, teníamos aranceles del 400 al 1200, ingresa a la OMC, ¡pum!, 35% lo más. ¿Qué pasó? Pues nuestro mercado ha estado lleno de producto chino, ¿sí? Nuestro mercado desde entonces a la fecha pues se va a encontrar lleno de producto chino porque ya no podemos implementar este arancel prohibitivo. Otra de las cuestiones, está bien, Dulce, no hay problema. Otra de las cuestiones por las cuales se puede hablar de contribuciones proteccionistas, pues sería lo que pasó ahora con el IEPS, ¿no? Lo que es comida chatarra y bebidas energéticas, se les creó un impuesto especial con la finalidad de reducir su consumo, ¿no? Es proteger la salud de las personas. Igual pasa con lo que es el pago de IEPS a tabaco y alcohol. En teoría, el usar tasas del 50 a 160% de impuestos sobre estos bienes, pues busca evitar el consumo. Obviamente la gente sigue consumiéndolo, pero pues es una de sus finalidades, ¿no? Luego está el de fomento y desarrollo económico. En este caso, fomento y desarrollo económico pues marca que los impuestos ayudan a fomentar ciertos sectores económicos. Pudiese ser que se dé a través, además, de lo que son estímulos fiscales, ¿sí?, de las contribuciones mismas, la exención de contribuciones, por ejemplo, por comprar maquinaria o por contaminar menos, por usar paneles solares, por ahorrar, etcétera, lo que ustedes quieran. Ayuda al fomento y al desarrollo de ciertos sectores. Ahora, las contribuciones van a tener 5 efectos. Repercusión, que va a tener 3 tiempos: percusión, incidencia y traslación, difusión, absorción, elusión y evasión. Aunque elusión y evasión, más que un efecto, son acciones, se toman en cuenta como parte de los efectos porque nacen de esta parte de la obligación de tener que pagar, ¿no?, contribuciones.
La repercusión es un fenómeno compuesto por 3 etapas, ¿sí? Por medio del cual una persona va a pagar el impuesto y en algunos casos va a trasladar el impuesto, ¿sí? En algunos casos. Y en otros casos, pues no. Entonces, la repercusión se va a dar en 3 etapas: percusión, incidencia y traslación, ¿no? La percusión es la caída del impuesto en el sujeto pasivo, es decir, quién tiene la obligación de pagarlo, quien cae en la hipótesis normativa o realiza el hecho imponible. En este caso voy a poner como ejemplo el IVA. Tenemos el IVA, el sujeto obligado son las personas físicas y morales que consuman o enajenen bienes y servicios. La percusión se da en el momento en el que compro un bien con IVA, ¿sí? En ese momento, porque me estoy obligando al pago de impuestos. Seguido de la percusión viene la incidencia. Y la incidencia puede ser temporal, ¿sí? Es decir, yo como sujeto obligado por la percusión pago el IVA y lo pago de forma temporal. ¿Por qué hablamos de forma temporal? Porque la incidencia se puede dar dos diferentes efectos después de la incidencia. La traslación o la absorción, ¿no? Y difusión. Bueno, vamos con la incidencia. En la parte de la incidencia dice, es que yo compré este producto y yo pago el IVA, ¿no? Porque soy la persona obligada a. Pero resulta que me dedico a la venta. Entonces aquí se da la traslación. ¿Por qué? Porque eso es cuando yo, sujeto pasivo, de manera temporal, hice la incidencia, pagué el IVA, pero en el momento en que vendo mi bien a un tercero, en ese momento estoy recuperando el IVA pagado, porque lo voy a cobrar, ¿sí? Entonces, traslado el pago del IVA a un tercero, a otra persona, para que sea esa persona quien la absorbe. La repercusión, que son estos 3 tiempos, pueden llegar a darse o no. Depende del tipo de impuesto, depende del bien. Por ejemplo, los productos de primera necesidad o los productos de gran lujo no tienen una gran variación en su demanda y la repercusión normalmente suele darse, ¿sí? No podemos prescindir de los productos de primera necesidad y quienes compran productos de gran lujo, pues es porque tienen la capacidad económica para hacerlo y por ello es muy sencillo la parte de la repercusión en el impuesto, ¿sí? Porque no hay una variación, entonces existe la repercusión, existe la percusión, la incidencia y la traslación va a depender de si vamos a vender o no ese producto. Luego se da la difusión. La difusión en este concepto es cuando el fenómeno de repercusión ya terminó, ¿sí? Y se va a presentar esto que es la difusión. Es el efecto onda, por así decirlo, ¿no? Entonces, una persona que finalmente paga ve reducida su capacidad de pago y eso va a significar que va a reducir también su consumo. Es como si en una superficie lisa de agua ustedes tiraran una piedra y empiezan a ver un efecto de onda. ¿Por qué? Pago impuesto. Al pagar impuesto tengo menos ingreso. Si tengo menos ingreso, tengo menos consumo. Si tengo menos consumo, las empresas tienen menos ventas. Si las empresas tienen menos venta, hay menos ingresos. Y si hay menos ingresos por parte de la empresa, pues hay menos producción. Entonces, eso es un efecto de difusión, ¿sí? Hay una afectación a lo que va a ser justamente el pago de impuestos, va a afectar la demanda de los servicios y también va a afectar la producción en determinado momento. Ahora, la difusión se va a dar de la mano con lo que va a ser la absorción, ¿sí? La absorción es cuando el sujeto del impuesto no lo traslada, sino que lo paga, porque siempre se busca, ya no puedo yo venderlo, ya soy la última persona en la escala. Se puede dar desde aquí, tengo la incidencia, ¿sí? Me doy la percusión, pagué, pero ya no es temporal, sino que no va a haber traslación, me voy a ir hacia la absorción-difusión. ¿Sí? Ya no pude trasladar. También lo otro puede suceder que se lo traslade un tercero y este tercero va a ser quien lleve a cabo estos efectos de absorción-difusión, porque a final de cuentas ese tercero es el consumidor final y él no puede trasladarlo de nuevo a otra persona. Entonces la absorción es la afectación directa ya del efecto de difusión, es cuando nosotros somos los que tenemos que pagar y por ende somos los que nos vamos a ver afectados en nuestros ingresos. Puede existir la posibilidad, como les decía, de que se traslade, ¿no? Entonces, si se traslada la persona que tiene que pagar, lo traslada a otro, pues quien va a llevar a cabo el efecto de absorción, pues es quien recibe
¿sí? Aquí la obligación pues se da siempre en la parte de tener que pagar los impuestos, ¿okay? En algunos casos las empresas lo que hacen es implementar innovaciones de carácter tecnológico para tratar de que esta absorción del pago de impuestos pues sea el menor posible, porque se reducen costos o porque hay estímulos fiscales por tecnología verde. Perdón. Luego está la ilusión. La ilusión, aunque se maneja como un sinónimo de la evasión, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. La ilusión son actos no sancionables por disposiciones legales aplicables. Es decir, aquí nos afecta el principio de legalidad. El contribuyente puede hacer todo aquello, salvo aquello prohibido por la ley, ¿sí? Entonces, es el uso de las lagunas de la ley para pagar menos impuestos, también se le conoce como reingeniería fiscal, y actualmente Hacienda está tratando de controlar un poquito este proceso de elusión, y lo que ha hecho es que a los a los despachos contables les ha pedido que si van a sugerir algún tipo de estrategia a sus clientes, tienen que someter a consideración esas estrategias, aunque en realidad no deberían de hacerlo, porque la verdad es que no es ilegal, es legal, ¿no? Y hay ciertas posturas para la elusión. El contribuyente puede tener 3 posturas para este proceso de eludir. No realizar el hecho generador. No quiero pagar impuestos, no trabajo. No quiero pagar impuestos, no quiero pagar IVA, pues no compro nada, ¿sí? No quiero pagar IEPS, tampoco, no compro. Obviamente que decir no voy a hacer algo, pues dices, no, pues ¿cómo vas a dejar de trabajar? Necesito trabajar. Acuérdense que si ustedes trabajan, no pagan impuestos sabiendo que tienen que pagarlo, no es ilusión, es evasión, es distinto, ¿no? La ilusión es, ¿sabes qué? No voy a hacer nada porque no quiero pagar impuestos, no voy a consumir, no voy a vender, no voy a trabajar, no voy a hacer nada. Esa es la primera postura. La segunda postura es aprovechar las ventajas que existen en la legislación, es decir, si a mí me está diciendo Hacienda que si yo dono puedo llevar a cabo una condonación de impuestos o en este caso que puedo hacerlo deducible de impuestos, entonces voy a hacer donaciones, ¿no? Si a mí Hacienda me dice, ¿sabes qué? Si tu empresa empieza a producir y utiliza tecnología verde, te voy a exentar del pago de impuestos, pues también voy a hacer verde, ¿no? La mayoría de las empresas son responsables socialmente hablando, no porque tengan ganas de ser responsables, ¿no? Sí habrá quien lo hagan de forma altruista, no lo dudo ni tantito. Pero recuerden siempre que detrás de la responsabilidad social de una empresa existe un incentivo fiscal, ¿sí? Un beneficio fiscal para la empresa. Ya no hablemos del beneficio en imagen que pueda llegar a tener, ¿no? Luego está en la tercera postura, aprovechar las lagunas y las deficiencias y los errores que pueden existir en materia fiscal en las legislaciones con la finalidad de pagar menos impuestos. Es la parte de la reingeniería. Y luego está esto, ¿no? La evasión. La evasión es el acto reprobable e ilícito penal que trae consecuencia negativa. Ojo, penal. No, ya no es una infracción de carácter administrativo, ya se convierte en una infracción de carácter penal. Eso significa que evadir impuestos puede tener una pena corpórea, es decir, cárcel. Sí, es el no cumplimiento de obligaciones fiscales, aún sabiendo que tenemos que llevarlo a cabo. A diferencia de lo que es la repercusión, donde el impuesto se traslada, en la evasión lo que hace es que nunca se paga, porque nadie cubre ese pago. Es decir, nadie dice, yo sé que debo pagarlo, pero no lo voy a pagar. La evasión establecen algunos autores que puede ser legal e ilegal. No hay evasión legal. Es una manera de querer compaginar el término de elusión con evasión, ¿no? Pero bueno, se los pongo porque así lo establece algunos. Y es que dice, la evasión legal dice, compro la mercancía, ¿sí? Pero no lo pago porque pues dejé de comprar el bien. Pues eso no es evasión, eso es elusión, o eso es dejar de hacer la acción, ¿no? O la otra sería, por ejemplo, voy a comprar pero no me des factura porque no quiero pagar IVA y tampoco voy a meter al libros de contabilidad lo que estoy comprando. Entonces eso ya no solo es evasión, es fraude.
¿sí? Entonces es ilegal, es dejar de pagar impuestos aunque sé que tengo que pagarlo, entonces estoy violando la ley, por lo tanto voy a incurrir en una sanción, ¿no? Hay algunas razones que dicen las personas por las cuales se evaden, ¿no? Por ignorancia, la primera, ignoro para qué van a ser los impuestos, ignoro la creación de las leyes y pienso que por ignorarlas no me va a pasar nada si me hago el que no sé, pero les recuerdo de nuevo que tenemos el principio aplicable a derecho fiscal que dice ignorantia juris no excusat, o sea, es decir, la ignorancia de la ley no los exime del cumplimiento de la misma. Luego tenemos esto de servicios públicos prestados de forma defectuosa o ineficiente. Dices, bueno, ¿y yo por qué voy a pagar impuestos? O yo por qué voy a pagar derechos si ni siquiera recogen la basura por mi casa. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Tenemos el principio de que tenemos que pagar los impuestos, estamos en esta obligación de nuestros pagos de impuestos, recibamos o no recibamos el servicio como debería, ¿no? Por falta de contraprestación, porque no estamos recibiendo nada, y decir, bueno, pues no voy a pagar impuestos, al fin y al cabo que el Estado no me da nada, aunque en realidad sí nos da, ¿verdad? Ya vimos por ahí que todos los servicios que pudieran en determinado momento nosotros tener para poder vivir en un estado de derecho, pues son justamente derivados de esto. Y pues porque se considera que el pago de impuestos sirve solo para contribuir al enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. En realidad aquí no hay de otra, chicos. Si ustedes están trabajando, si ustedes están consumiendo, te están obligados al pago de impuestos. No a pagarlos sabiendo que tienen que pagarlos, es evasión. Y puede cometerse algún tipo de delito en ese sentido, ¿sí? Pero es el último efecto, ¿no? Porque la gente dice, no, ni me voy a dar de alta en Hacienda porque no quiero pagar impuestos. Pues no, pero en algún momento Hacienda va a decir, oye, tú tenías que haberte dado de alta, te doy tanto tiempo para ponerte al corriente, porque es tu obligación el pago de impuestos, ¿sí? Y no hay forma de ganarle. Entonces, aquí hay efectos positivos y tal vez efectos negativos, ¿sí? Depende de cómo lo miren. Por ejemplo, desde el punto de vista de la autoridad, los efectos positivos serían la incidencia, la difusión y la absorción, ¿no? Porque se considera dentro de la incidencia la traslación. Entonces, a lo mejor dice efecto positivo porque pues la incidencia voy a trasladar el impuesto, no lo pago yo, y pues el fisco sí recibe su parte, ¿no? Y la parte negativa, pues la evasión, la elusión y el fraude, aunque no puse el fraude como un efecto, pues en realidad el fraude se da cuando estamos evadiendo, ¿no? Entonces son típicas y además es un efecto negativo para lo que es el fisco porque no estamos pagando impuesto, pero en algunos casos es sancionable. Entonces, hasta ahí lo que son los efectos de las contribuciones. ¿Dudas o preguntas con eso? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces si no hay dudas, continuemos, porque luego después pregunto, porque yo sí voy a preguntar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre elusión y evasión, por ejemplo? ¿No? O cuándo se da la evasión y cuándo se llega a dar la elusión, o cuáles son las posturas de la elusión. Entonces, en ese sentido, ¿no? Para que lo tomen en cuenta, por favor. Ahora están modos de extinción. Hay 5 modos de extinguir la contribución o la obligación: el pago, la compensación, la condonación, la prescripción y la caducidad. El pago es el modo por excelencia de extinción. Es el que satisface plenamente los fines y los propósitos que tengamos nosotros de esta obligación, de este vínculo jurídico que vamos a tener en materia de contribuciones. Es decir, ¿voy a pagar o voy a entregar, sí, la cosa o la cantidad que tengo que hacer a lo que es el fisco, tomando en cuenta que hay obligaciones de carácter formal y obligaciones de carácter material? Entonces, la obligación es el IVA. La obligación material o sustantiva es el pago del IVA. Sí, está bien, Elitania, gracias por avisar. Sí, es la parte sustantiva. Y la obligación formal del IVA es la declaración mensual. Entonces, en el momento en que yo haga mi declaración, estoy cumpliendo o estoy pagando, entre comillas, ¿sí?, lo que es la obligación formal, y por lo tanto estoy extinguiendo esa obligación. En el momento en el que pago, sucede lo mismo.
Aquí no vamos a entrar a si en ocasiones pagamos algo menos o más y que entonces si pagamos menos Hacienda va y nos reclama porque pagamos menos, o si hacemos la declaración fuera de tiempo nos multan por esto. Estos son matices que hay en este proceso de las obligaciones. O sea, aquí estamos hablando de general. Yo pago, ya no hay obligaciones. Yo entrego mi declaración mensual, ya no hay obligación, ¿no? A menos que pues hubiese alguna tipo de situación en la que se incurriese en alguna sanción por algún tipo. Entonces, el contribuyente está obligado a realizar las situaciones jurídicas o de hecho, cuando las hace, ¿sí? Y a pagar, a cumplir, ¿no? En caso de que llegasen a surgir contribuciones, créditos fiscales o algún tipo de obligación, estas se van a extinguir en el momento en que nosotros las cubrimos, en el momento en el que nosotros cumplimos con esto. También pudiese llegarse a extinguir de manera espontánea. Por ejemplo, tengo una deuda y la autoridad me dice, oye, me di cuenta que me debías, págame. O tienes que checar eso, ¿no? Entonces dices tú, ups, no he pagado, voy y pago de forma espontánea, y el Código Fiscal de la Federación establece que cuando el contribuyente de manera espontánea y sin que se le haga un procedimiento decide cubrir el monto de la deuda o la obligación faltante, se le va a eliminar o se le va a hacer una exención, por así decirlo, de multas y otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque eso es importante. Al pagar nosotros se termina la obligación, ¿no? Ya no hay más. Y luego está la compensación. Pues la compensación define la forma de extinción de dos deudas, ¿sí? Hasta el monto de la menor. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que en la declaración del 2018 tuve un saldo a favor de 2,500 pesos en impuestos. Y en lugar de solicitar la devolución, le dije a Hacienda, déjamelo guardadito para compensar el siguiente año. Y entonces en el siguiente año, en 2019, me sale una saldo a pagar de 2,500. La compensación se da cuando yo pido que ese saldo a favor se use para pagar el saldo que tengo en contra en ese momento. Pudiese ser, yo puse aquí uno que daba 0, ¿no? Pero pudiera ser que en lugar de ser 2,500 fueran 500, por ejemplo, ¿no? Y que mi adeudo fuera de 2,500. Entonces, lo que hago al compensar es que me restan mi saldo a favor y solo pago la diferencia. Entonces, eso se hace mucho en Hacienda cuando son las declaraciones, cuando los montos son muy pequeños y Hacienda no te devuelve, porque también Hacienda devuelve nada más de 1,000 pesos para arriba, ¿no? Si considera que es muy costoso para ella devolver, mejor te lo manda de frente a compensar al siguiente periodo. Y si en el siguiente periodo pues te salió a favor y ya tenías un saldo a favor, pues ya puedes solicitar la devolución por un monto mayor. Entonces, es una forma de extinguir la obligación fiscal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un saldo a favor con el fisco y le pedimos que se cobre de ahí y pagamos ya nada más la diferencia. Aquí sí debe de ser muy claro en este proceso de los montos y de la parte de si fue positivo nuestro monto, de cómo llegamos a este proceso, porque en caso de que estemos haciendo una compensación con un monto erróneo o con una declaración que se haya hecho de manera incorrecta y que nos salió saldo a favor porque usamos datos que no eran, pues hay multas y sanciones por esto. Entonces hay que tener nada más cuidado al momento de llevar a cabo el proceso de compensación, de declaración. Y el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación establece que podemos nosotros compensar las cantidades a favor siempre y cuando deriven de un mismo impuesto. IVA, por ejemplo, ¿no? Me salió saldo a favor del IVA y lo voy a guardar porque así el siguiente mes, si me sale saldo a pagar, quiero que se compense de mi saldo a favor. Y eso lo hacen mucho las empresas, sobre todo aquellas que tienen que tener declaraciones mensuales y pagar mensualmente algunos impuestos, porque de un mes a otro a veces pueden llegar a tener saldos a favor y esto les ayuda a compensar un poquito el adeudo que se tiene, ¿sí? Ok, está bien, creo que Elitania, ¿no? Sí, Elitania, no te preocupes, sí vi el mensaje. Y luego está la condonación. La condonación es esta figura mediante la cual las autoridades, sobre todo en lo que es el Ejecutivo,
perdona al contribuyente de manera total o parcial el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por causa fortuita o fuerza mayor. Si mal no recuerdo, viene el 39 del código. Por ejemplo, en 2014 con ODIL no se pagaron impuestos por 6 meses. Incluso hasta los mismos sistemas bancarios le entraron al kit y le dijeron a los usuarios de préstamos bancarios, pues te voy a dar chance y durante 3 meses no vas a tener que pagar tus abonos, ¿no? Porque pues no había trabajo, si todo se destruyó casi. O cuando las empresas están en concurso mercantil. Cuando las empresas están en concurso mercantil, es decir, cuando caen en quiebra, porque un concurso mercantil es esto, es la quiebra, no solo quedan inhabilitados para ejercer el comercio, sino que tienen que rematar, o sea, tienen que dar un inicio de proceso de remate de bienes, y Hacienda muchas veces le dice a la empresa, pues sabes que te voy a condonar tus obligaciones fiscales, pero necesito que cumplas con tus trabajadores. Entonces, se puede dar o se puede condonar de manera general cuando se traten los tributos, por ejemplo, lo que pasó en ODIL, ¿sí? Con la finalidad de ayudar, apoyar a toda una comunidad de manera genérica, o cuando se trate de multas o pago de accesorios, eso sí se puede hacer de forma particular. Por eso es que a veces nosotros vemos en la tele que sale el presidente diciendo, ¿no? A las empresas fulanitas de tal se les va a condonar el adeudo con multas que tenían por impuestos. Bueno, pues que es una facultad del Ejecutivo. El Ejecutivo puede condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones, accesorios, autorizar pago a plazo, diferido o parcialidades, cuando en una región o lugar del país, en una actividad o en la producción de bienes o servicios, haya catástrofe sufrida por fenómenos meteorológicos, plagas y epidemias. Están incluidas las epidemias aquí. Por eso es que el año pasado, cuando nos fuimos a semáforo rojo, las empresas a través de las cámaras de comercio solicitaron al Ejecutivo no una exención total, sino que se les eximiera de manera parcial el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en lo que se adaptaban a la nueva realidad de no poder estar recibiendo clientes. Y el Ejecutivo dijo que no, fíjate, tienes que pagar tus impuestos, pero además tienes que cumplir con tus otras obligaciones con tus trabajadores. Entonces muchas empresas no pudieron con el ritmo, no pudieron parte de pagar impuestos y al mismo tiempo mantener a los trabajadores como empleados, y por eso algunas de ellas cerraron, ¿no? Pero es una facultad que tiene el Ejecutivo. Luego está la prescripción, que es la penúltima. La prescripción se da por el solo paso del tiempo, es decir, cuando el Código Fiscal de la Federación establece que los créditos fiscales prescriben después de 5 años. Es una forma de extinción del crédito fiscal o de las obligaciones, ya sea a favor o a cargo del contribuyente, en donde si la autoridad no lleva a cabo ningún tipo de cobro durante ese plazo de 5 años, pues ya prescribe, ¿no? O sea, ya se deja de percibir, la autoridad pierde esos derechos para poder cobrar. Está en el artículo 146, que los créditos fiscales se extinguen por prescripción en 5 años. Acuérdense que un crédito fiscal es un adeudo que se tiene con Hacienda. Ahora bien, hay reglas, lo vamos a ver cuando entremos a medios de defensa, pero me adelanto un poquito. Hay reglas en esto de la prescripción. Si en el inter de la contabilización de los tiempos se inicia un proceso de cobro por parte de la autoridad, o nosotros iniciamos un proceso de medio de defensa, se suspenden los plazos de la prescripción. Entonces, en realidad, estos plazos de 5 años, ya con las suspensiones, puede extenderse hasta 10 años. Que es el plazo o el tiempo que tiene la autoridad para poder llevar a cabo el cobro. Y entonces se da esto que es la caducidad. La caducidad viene después de la prescripción. Es la pérdida del derecho por su no ejercicio. Es decir, si durante esos 5 años la autoridad nunca ejerció el derecho de cobro, pierde el derecho a cobrarte después de los 5. Una vez prescrito, se va a caducidad. O sea, es decir, ya pasaron los 5 años, la autoridad nunca me cobró. A lo mejor dices tú, bueno, es que en agosto del año 2016, 2015, yo tenía un adeudo con Hacienda. Hacienda jamás me lo cobró. Ahorita, en este año, ya pasaron 5 años, yo puedo solicitar haciendo una constancia de caducidad y Hacienda ya no va a poder cobrarme ese crédito fiscal. ¿Por qué? Porque ya prescribió, y después de prescribir, caduca. Y al momento de caducar, se pierde el derecho por parte de la autoridad para el cobro.
¿no? Por eso es que muchas veces los medios de defensa nos dan hasta 5 años para que nosotros podamos defender, bueno, solicitar el monto del dinero de lo indebido, y la autoridad, nosotros tenemos días, pero la autoridad tiene hasta 5 años para iniciar un procedimiento de cobro. ¿Por qué? Porque justamente es el tiempo que la ley establece para que se dé la prescripción y después la caducidad de los adeudos de los contribuyentes con el fisco. Ok, ahí acabamos. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Gracias, me fui muy rápido, ¿verdad? Sorry, chicos, es que este tema lo acabo de dar y ya lo traigo bien masticadito. Pero miren, vean el lado positivo, me voy a ir a desayunar. Ah, no, ¿verdad? Pues sí, no he desayunado. De todas maneras no puedo. Pero bueno, estoy abriéndoles el foro. Déjenme les publico para que vean cómo va a ser lo del foro, que no haya dudas. De todas formas, ya les dije que ahí está el chat de WhatsApp por si hay dudas. El foro dice, el alumno deberá justificar en un mínimo de 30 palabras y un máximo de 200 cuáles de los efectos que genera la contribución. Acuérdense que vimos 5, ¿sí? Repercusión, difusión, absorción, elusión, evasión. Es el más dañino para el contribuyente, no para el Estado, para el contribuyente. ¿Y por qué? Se pueden realizar citas breves, texto, artículo, libro, blog, página web, o solo usar la información vista en clase. También pueden usar ejemplos, pero deben poner la bibliografía al final de su participación con el link incluido si este es material, es decir, la citación como se debe. No tiene rúbrica porque es un foro. Los foros no me permiten poner rúbrica. Sin embargo, les aviso que el haberme puesto información que tendría que haber sido citada y que no se citó, les va a dar menos 5 puntos. ¿Okay? O sea, les voy a quitar 5 puntos. Entonces, tomen en cuenta que la parte de las referencias no las contabilizo en el número de palabras. Aquí sí los limité de 30 a 200 y que el material lo pueden encontrar en línea para poder participar, ¿no? Lo voy a subir un ratito más, lo que es el material de la clase para que ustedes puedan participar. La fecha límite de entrega, el 25 de septiembre. Es la actividad 3 de este mes. Tenemos nada más línea del tiempo, mapa mental y un foro. Probablemente haya un segundo foro, déjenme ver, no me acuerdo. No, hay un cuadro comparativo para la siguiente semana y serían 4 actividades de mes, ¿sí? Les recuerdo que sus actividades de mes tienen un valor de 60% de calificación del mes de septiembre, por lo tanto, sugiero que se administren y trabajen y que quienes no me han entregado la línea del tiempo, tengo 6 en rojo, pues lo hagan a la brevedad posible porque son 8 días contando hoy y 7 días más y son con sanción porque ya estamos en el periodo de entregas tardías. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios sobre eso, como lo que van a hacer, estaría yo deteniendo la grabación y estaría yo viéndolos el martes. Les recuerdo que tienen ustedes tarea para participación. Por favor, tengan lista y tengan a la mano sus tareas. Nada de que, fulanito de tal te toca participar y me digan, profe, déjame le busco. No, pues es que ya lo tienen que tener en la mano. Recuerden que si ustedes se tardan mucho, menos puntos doy. Al final de cuentas, quienes son los afectados son ustedes. Yo por mi encantada la vida, ¿no? Pues la clase la estamos haciendo con participación. Nada más los voy guiando, pero ustedes van a perder tiempo y van a perder puntos. Entonces, ténganla a la mano. Si van a ustedes a participar desde el celular, pues tengan la información con la que van a participar escrita o impresa o en otro dispositivo, como ustedes puedan, pero ténganla a la mano para que ustedes puedan participar de forma rápida. Además, el cuadro comparativo que se va a hacer la semana que viene va a surgir de esa misma información. Entonces, es 2 en 1. Van a participar con la información que investiguen y después esa misma información la van a utilizar para realizar un cuadro comparativo que yo les voy a explicar una vez que ya haya hecho el reforzamiento al tema de la clase. Pero sí les pido, por favor, que sean eficientes en esto que es la información para que ustedes puedan obtener sus puntos, ¿sí? Acuérdense que entre más puntaje puedan llegar a tener, pues mejor para ustedes, sobre todo porque ahorita no les voy a poner limitantes a los números, a los puntos que ustedes pudiesen adquirir por participación, ¿sí? Ahí sí no los voy a limitar y para que ustedes puedan sentirse en la libertad de participar. ¿Dudas o preguntas, chicos? La última vez que pregunto esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe.
Muchas gracias, Rebeca. Les recuerdo que por ahí tienen el chat de WhatsApp para que puedan contactarme en caso de que surja alguna otra